Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 20 al 26 de diciembre, y tiene por título: Aferrémonos a la verdad con fuerte convicción. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Por qué hay tantas personas confundidas? Esto sucede porque existen muchas religiones que dicen que son cristianas y que dicen adorar a Dios fielmente. Por eso es que muchas personas se confunden y se hacen muchas preguntas. Veamos la pregunta número 2. ¿Por qué estaba el apóstol Pablo convencido de que lo que creía era la verdad? Porque él encontró muchas pruebas indiscutibles de que Jesús era el Mesías prometido. Pero los líderes judíos no le interesaron estas pruebas que Pablo encontró. Él eligió creer en Dios y estaba dispuesto a enseñar y a aplicar la palabra de Dios. Veamos la pregunta número 3. Para estar convencidos de que tenemos la verdad, ¿necesitamos saber las respuestas a todas nuestras preguntas? Algunas personas opinan que la religión verdadera debería poder responder todas las preguntas, incluso aquellas que no se responden específicamente en la Biblia. Y Pablo sabía que los cristianos teníamos que comprender todo, pero también sabía que había cosas que ni él comprendía. Veamos la pregunta número 4. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra convicción de que hemos encontrado la verdad y qué veremos en este artículo? En este artículo veremos que los cristianos verdaderos: 1. Rechazan la idolatría. 2. Respetan el nombre de Jehová. 3. Aman la verdad. Y 4. Sienten amor intenso unos por otros. Vamos a pasar al primer subtítulo: Rechazamos la idolatría. Veamos la pregunta número 5. ¿Qué ejemplo dio Jesús al adorar a Dios y cómo podemos seguirlo? Jesús dio el ejemplo solo adorándole únicamente a Dios, y también les enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Veamos la pregunta número 6. ¿Qué ejemplos siguen hoy día los testigos de Jehová? Los testigos de Jehová debemos dar el mismo ejemplo de los cristianos del siglo I. Por eso, no oramos a imágenes de santos o a ángeles. Ni siquiera le oramos a Jesús. Al único que adoramos es a Jehová. Veamos la pregunta número 7. ¿Qué claras diferencias existen entre los testigos de Jehová y otras religiones? Hay muchas diferencias. En otras religiones, algunos siguen con entusiasmo a líderes religiosos muy populares, hasta el punto de que casi los idolatran. Y los verdaderos siervos de Jehová no seguimos a ningún líder humano. Vamos a pasar al segundo subtítulo: Respetamos el nombre de Jehová. Veamos la pregunta número 8. ¿Cómo sabemos que Jehová quiere que glorifiquemos su nombre y se lo demos a conocer a todo el mundo? Porque Jehová dijo que Jesús le dio gloria al nombre de su Padre a lo largo de su ministerio.
Por eso nosotros los verdaderos cristianos debemos sentirnos orgullosos de poder usar su nombre y así poder dárselo a conocer a otras personas. Veamos la pregunta número 9. ¿Cómo demostraron los cristianos del siglo I que respetaban el nombre de Dios? Los cristianos del siglo I respetaban mucho a Dios, y lo demostraban estando orgullosos de poder usar su nombre y de poder compartirlo con otros. Veamos la pregunta número 10. ¿Qué pruebas hay de que los testigos de Jehová son un pueblo para el nombre de Dios? Hay muchas pruebas. Los testigos de Jehová son los que le dan al nombre de Dios la honra y el respeto que merece. Ningún otro grupo religioso les da a conocer a tantas personas como nosotros el nombre de Dios. Porque ahora hay líderes religiosos que han hecho todo lo posible para esconder el hecho de que Dios tiene nombre. Vamos a pasar al tercer subtítulo. Amamos la verdad. Veamos la pregunta número 11. ¿Cómo demostraron que amaban la verdad los cristianos del siglo I? En el siglo I había muchas ideas religiosas, tradiciones culturales y las opiniones personales que iban en contra de la verdad. Por eso fue que los cristianos del siglo I rechazaron todo esto y se esforzaron por seguir en la verdad. Veamos la pregunta número 12. ¿Qué hacen los hermanos que dirigen la obra cuando se dan cuenta de que necesitamos hacer algún ajuste y por qué lo hacen? Los hermanos que dirigen la obra se dan cuenta de que necesitamos hacer algún ajuste en nuestra manera de entender o hacer algo. No dudan en cambiar lo que sea necesario. Vamos a pasar al cuarto subtítulo. Sentimos amor intenso, unos por otros. Veamos la pregunta número 13. ¿Cuál es la cualidad más importante de los cristianos verdaderos y cómo la demuestran los testigos de Jehová en nuestros días? Los conocían por muchas cualidades, pero la más importante era el amor. Los testigos de Jehová disfrutan de amor y unidad en todo el mundo. Formamos una auténtica familia que supera todas las barreras sociales, raciales y nacionales. Veamos la pregunta número 14. Según Colosenses 3, 12 al 14. ¿Cuál es una manera importante de demostrar amor intenso unos por otros? Podemos demostrar amor intenso perdonando y soportando a nuestros hermanos. También podemos buscar una manera de ser generosos. Vamos a pasar al quinto subtítulo. Una sola fe. Veamos la pregunta número 15. ¿De qué otras maneras seguimos el modelo de la congregación cristiana del siglo I? Seguimos nuestra opinión sobre el sexo y el matrimonio y nuestro deseo de proteger a la congregación de quienes cometen pecados graves. Veamos la pregunta número 16. ¿Qué nos enseña Efesios 4, 4 al 6? Nos enseña que hay una sola fe que tiene la aprobación de Dios. Veamos la pregunta número 17. ¿Quiénes siguen el ejemplo de Jesús y practican la única religión verdadera hoy día? Los testigos de Jehová nos seguimos aferrando a la verdad con fuerte convicción. Ahora responderemos a las preguntas de repaso, titulado
¿Cómo demostramos los testigos de Jehová que hacemos estas cosas? La primera pregunta es: ¿cómo demostramos los testigos de Jehová que solo adoramos a Jehová y que respetamos su nombre? Solo Jehová, el creador y soberano del universo, merece devoción exclusiva. Por eso, adoramos a Jehová cuando respetamos su soberanía y honramos su nombre. Y nuestra adoración no es solo lo que sentimos. La adoración verdadera implica acción. Al dedicarle nuestra vida a Jehová, nos comprometemos a obedecerle como soberano en todo ámbito de la vida y a mostrar nuestro más profundo respeto por su nombre. La segunda pregunta es: ¿cómo demostramos los testigos de Jehová que amamos la verdad? La Biblia explica que el amor verdadero no se demuestra de palabra ni con la lengua, sino en hecho y verdad. Significa que no siempre basta con decirle a alguien que lo amamos. Por ejemplo, si un hermano no tiene suficiente comida o ropa, necesita algo más que unas palabras de ánimo. De manera parecida, como amamos a Dios y al prójimo, no solo le pedimos a Jehová que envíe obreros a la cosecha, sino que también participamos al máximo en la predicación. La tercera pregunta es: ¿cómo demostramos los testigos de Jehová que sentimos amor intenso unos por otros? Una manera de demostrar ese amor es perdonándonos y soportándonos unos a otros por nuestras imperfecciones. También buscamos oportunidades de ser generosos y hospitalarios con todos los hermanos, hasta con los que tal vez nos hayan ofendido. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.